Ahora vamos a tocar el tema de los mansos, bienaventurados los mansos. Continúa en el 5:5 de Mateo, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya es la tercera o la cuarta, si no me equivoco. Bien, ¿cómo se llama? Al mencionar esto nuestro Señor, seguramente las personas tenían algo rostro en su cara, porque lo que hablaba Jesús eran cosas extrañas, cosas que no estaban en la mente de ellos. Un mensaje completamente revolucionario. Estas personas sabían cómo ser orgullosos espiritualmente. Ellos también sabían cómo ser autosuficientes. Sabían cómo jugar la función piadosa. Sabían ser personas religiosas. Eso es lo que ellos sabían hacer. ¿Ya? Eran buenos en esto. Y así pensaban que eran el grupo de los elegidos, todos estos religiosos de aquellos tiempos. Pensaban también que podían sobrevivir en su propia fortaleza y en su propia sabiduría. Y también sobrevivir bajo sus propios recursos. Ellos esperaban que cuando el Mesías llegara les dijera algo como: estoy aquí para felicitarlos por su gran religiosidad, por su espiritualidad tan maravillosa. Estoy aquí para decirles que Dios ha visto desde el cielo y Él está muy contento con ustedes. De hecho, podemos entrar al reino, solo necesitamos unos pequeños cambios. Eso es lo que ellos esperaban del Mesías que iba a venir, del Mesías que estaba anunciado en las Escrituras, en el Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque eran personas religiosas, hermano, que esperaban solamente que los felicitaran, o como bien vemos al grupo de los fariseos que les gustaba que los llamaran maestros, que los hablaran, y ellos oraban en las plazas de pie, y les gustaba que los llamaran maestros, rabí. Eso les gustaba a ellos. Y pensaban eso, que cuando el Mesías viniera, Él los iba a felicitar, porque eran unas buenas personas. Algo completamente contrario a lo que enseña nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor abrió su ministerio a ellos y dijo esto en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No aquellos que creen que son justos, sino aquellos que saben que son pecadores. Y eso lo vimos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No aquellos que están felices consigo mismos, sino aquellos que están tristes por sí mismos, por el pecado, ¿cierto? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No aquellos que son orgullosos, sino aquellos que son humildes. Y ellos no entendieron esto, hermano. No entendían estas palabras, porque no es lo que ellos esperaban. Ellos dependían de su espiritualidad, de su orgullo. Y Jesús derribó todo esto con sus palabras cuando les habló por primera vez. Porque ellos no querían ser mansos, ellos no querían ser pobres en espíritu, no querían llorar, al contrario, querían ser felices, pero no entendían, no comprendían el mensaje, no comprendían a qué es lo que se refiere nuestro Señor. Entonces no es lo que esperaban, dependían en su espiritualidad, en su orgullo, y Jesús derribó todo esto la primera vez que les habló. Él quería un espíritu quebrantado, un corazón que llora. Él quería humildad. Y eso es necesario para entrar al reino de los cielos, hermano. Todas estas cosas que nuestro Señor nos está explicando que debemos ser o que debemos hacer. ¿Ya? No se necesita justicia personal o el orgullo espiritual. Cuando Jesús dijo bienaventurados los mansos, más de alguna persona se había quedado, cierto, ahí impactado por esto, porque ellos no querían ser mansos, no querían, porque ellos estaban bajo el yugo de Roma. Entonces, para ellos eran, como lo hemos estado viendo, ellos esperaban un Mesías revolucionario, ya un Mesías político, militar, que los liberara del yugo de Roma.
Entonces, bienaventurados los mansos, eso sería sorprendente para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque siempre en la sociedad nos enseña, la vida nos enseña que nosotros debemos ser mucho mejor que los demás. Ellos nos dicen, bien, piensan, ¿cierto? Y dicen, bienaventurados los fuertes, podríamos decir, ¿cierto? Bienaventurados los inteligentes, los que son capaces de salir adelante, de pasar por encima de quien sea para lograr sus metas. Eso es lo que el mundo enseña. Nuestro Señor nos enseña lo contrario. Bienaventurados los mansos, los humildes, los que lloran. Entonces esto debió haber sacudido el pensamiento de todos ellos, hermano, porque, como le vuelvo a repetir, ellos tenían un pensamiento completamente distinto a lo que Jesús estaba enseñando. Y para ver un poco del contexto histórico, poco más de medio siglo antes que Jesús naciera, en el 63, Pompeyo había incluido a Palestina para Roma, y de esta manera la independencia judía llegó a su fin. Y esa independencia había sido adquirida en una revolución que derramó sangre llamada la Revolución Macabea. No sé si ha escuchado de eso. Y había peleado para liberarse de Grecia. No pasó mucho tiempo después de que conocieron la libertad hasta que fueron llevados bajo el yugo del poder imperial de Roma. Y a partir de ahí, del 63 a.C. en adelante, la tierra era gobernada en parte por reyes herodianos. Los herodianos eran una familia, era como un apellido, los herodianos. Y era una familia de reyes designados por César. Y además de los reyes herodianos, que les dio, ¿cierto? Además de eso, les dio los procuradores o gobernadores. Y el más famoso de los cuales es Pilato, que es el más conocido, ¿cierto? Entonces, a lo largo de todo este tiempo estaban bajo el dominio romano y estaban estos reyes y las familias herodianas y los procuradores o gobernadores. Y al mismo tiempo, virtualmente el resto de la tierra con la cual el Nuevo Testamento se relaciona también estuvo bajo la sujeción romana. Y este fue un día opresivo, triste para el pueblo judío. Ellos literalmente despreciaban esa opresión romana. Ellos no se sujetaban. Ellos decían que no estaban bajo el yugo de Roma. No reconocían a Roma como que estaba por encima de ellos. Despreciaban esta opresión romana. Ni siquiera la admitían, hermano. Cuando Jesús estaba hablándole en Juan 8 a los líderes judíos, es sorprendente porque les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos respondieron, somos simiente de Abraham y nunca hemos estado en esclavitud de hombre alguno. Era mentira, porque eran esclavos. Estaban bajo el yugo romano. Entonces una afirmación bastante torpe. Ellos ni siquiera admitían que eran esclavos de Roma. Nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron, ni siquiera lo reconocían. A ese extremo llegaba el orgullo de estos hombres y menospreciaban el yugo de Roma. Entonces la historia entera de Jesús y dentro del marco de una nación de esclavitud a Roma, la sombra de César literalmente se encuentra por todo el Nuevo Testamento. Se ve a César en cada página y al mismo tiempo hubo un movimiento de los corazones de los judíos por creer que el Mesías estaba por venir. Y había algunas personas que no querían experimentar la muerte hasta que Él viniera. Por ejemplo, Simeón y Ana querían ver al Mesías y pudieron verlo. Entonces estaban esos sentimientos que algo estaba por suceder, que el Mesías estaba por venir, el reino de Dios sería establecido y el Antiguo Testamento era claro en esto que debía acontecer. Y ahí fue cuando el Señor Jesús entró a la escena y comenzó a hablar. Entonces los judíos siempre fueron esclavos, aunque no querían reconocerlo, ¿ya? Pero ese fue su destino. Entonces las palabras de Jesús eran como un poquito contradictorias con todo el pensamiento y con todo lo que ellos pensaban que iba a pasar. Porque ellos, como les digo, esperaban un Mesías político, alguien que los iba a liberar del yugo, de los romanos. Ese era el pensamiento de ellos. O sea, estaban lejos de un pensamiento espiritual. Porque la salvación que traía el Señor era una liberación de la muerte. Él quería salvarnos de la muerte del pecado. En Marcos 1:14, después de que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: escuchen, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, hermanos, estas fueron las palabras que dio nuestro Señor Jesús. Después de pronto ellos empezaron a ver a un obrador de milagros, un hombre que hablaba como ningún otro hombre les había hablado jamás, un hombre que hacía milagros, que hacía maravillas. Y ahí dijeron: quizás este es nuestro Mesías. Cuando alimentó a la multitud al lado del monte, ya estaban listos ellos para tomarlo y hacerlo rey. ¿Recuerdan ese pasaje que querían tomarlo y querían hacerlo rey a toda costa? Y sabemos cuáles son las intenciones de ellos, cuáles eran las intenciones, por qué les daba de comer. Porque todo era gratis, todo era happy, happy, todos los días, no había que trabajar, solamente había que sentarse a escucharlo. Y él les daba de comer. No es malo para los flojos, ¿cierto? Entonces querían tomarlo y hacerlo rey y comenzar una revolución política, militar, para quitarle el yugo romano. Estaban emocionados por ello, estaban esperando al Mesías que derrocaría a Roma, a un gran general, a un revolucionario. ¿Pero quién llegó? ¿Cuál era el Mesías? Jesucristo. Manso, humilde, de poco parecer, dice la Escritura, por no decir que era feíto. ¿Para qué? Para que nadie lo viera, ¿cierto?, por su imagen. Porque el mundo juzga por la imagen, ¿cierto? Una persona siempre va a juzgar a otra por cómo anda vestido. O por su cara, si es bonito, si no es tan bonito. Entonces el plan de Dios era eso, que a él lo quisieran por lo que era, no por su belleza. En este tiempo había 4 grupos primordiales en el judaísmo, que también los vimos: los fariseos, saduceos, los celotes y los esenios. Estos esenios eran los místicos que vivían ahí en Qumran, donde se encontraban los rollos del Mar Muerto. Eran los que copiaron estos textos. Los celotes eran los activistas políticos, que también lo estuvimos viendo eso. No estaban muy preocupados por la religión, sino que por ser liberados. Los fariseos eran los conservadores religiosos, que ellos esperaban, ¿cierto?, un milagro para que él los liberara de la opresión romana. Y los saduceos eran los liberales, religiosos. Pero los celotes realmente querían que el Mesías viniera y creían que sería un gran general, quien vendría y tendría mucho poder político para derrocar a los romanos. Y eso es lo que esperaban ellos, los celotes, un reino militar. Los fariseos esperaban un Mesías milagroso, que los liberara por un milagro. Los celotes probablemente creyeron que el Mesías llevaría a cabo acciones militares, y los fariseos probablemente creyeron que el Mesías haría algo milagroso y simplemente derrocaría a Roma mediante algún milagro o algo sobrenatural. Mientras que ambos estaban esperando alguna intervención, ¿cierto?, catastrófica para los romanos de parte de Dios, estaban completamente alejados de ellos, hermanos, de lo que realmente era el Mesías. Ellos sabían que en Daniel 7, 13 y 14, que el Mesías vendría por las nubes con gran gloria. Ellos sabían de lo que hablaba la Escritura, pero a pesar de esto, cada uno tenía su propia idea, su propio plan. O sea, se imaginaba el Mesías perfecto. La Escritura nos dice que el Señor algún día volverá. Amén. Amén, ¿cierto? Él un día volverá por su pueblo, por su iglesia. Pero tenemos una sola idea, y nos muestra la Escritura, que Él vendrá con gran gloria, con gran poder. Ya no podemos imaginarnos que Él, como ellos, estos hombres que se imaginaban un líder a la pinta de ellos, como a ellos les acomodaba. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Un Mesías al gusto del cliente.
Incluso los apóstoles, hermanos, los 12 lo esperaban. En Hechos 1:6 ellos dijeron, Señor, ¿acaso en este tiempo restaurarás el reino a Israel? Ellos también tenían esa idea loca de esto. Y le preguntan, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vamos a ver lo milagroso? ¿Cuándo vamos a ver ese poder militar que traerás tu Señor? Nada más lejos de la realidad. Pero este no fue el propósito de nuestro Señor Jesús. Y esta es la razón por la cual en Juan, el capítulo 18, cuando Jesús está hablando con Pilato, él trata de entender, ¿cierto? Y trata de mirar a Cristo y trata de entender de qué tipo de rey es. Andaba con su túnica toda sucia, eh, sucio, no tenía nada de que pudiera tener un rey, absolutamente nada. Y Pilato trataba de entender eso, de qué tipo de rey era nuestro Señor Jesús. Y él le dijo, ¿cierto? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, le dijo. Porque si él que hubiera querido, hermano, hubiera podido llamar a una legión de ángeles y haber destruido todo. Y hasta ahí hubiera llegado todo. Pero había un plan, que era el plan de la redención. Ahí mostró humildad nuestro Señor, en todo momento. Entonces la esperanza de la restauración política religiosa no era nada más que un sueño. Israel estaba bajo el poder de Roma y César no les permitió independencia alguna. Pero a pesar de todo esto, hermano, en sus corazones estaba esta esperanza. Siempre estaba ahí y ardía en sus corazones esperando que el Mesías viniera y los liberara. Este grupo de los celotes con los sicarios, quienes tenían cierto, eran los asesinos de ellos siempre estaban listos para irse en contra de Roma. Siempre estaban listos siempre querían derrocar al gobierno. Asesinaban a una persona importante, llevaban a cabo un acto revolucionario y lo único que hacían era traer represiones contra el pueblo. Era lo único que conseguían con todo esto. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, los romanos llegaron al punto en que se cansaron de estas reacciones de los celotes y ahí fue cuando enviaron a Tito Vespasiano, con el ejército romano y destruyeron completamente a Jerusalén, aplastaron la ciudad, aplastaron al pueblo, mataron más de 1 millón de personas, hermano. Se cansaron los romanos, los mataron a todos. Esa fue la destrucción de Jerusalén. Después en el año 132, después de Cristo, unos 60 años después, un hombre llamado Adriano vino desde Roma y fue por toda la tierra de Israel y mató a todas las personas y destruyó todas las ciudades. Literalmente aplastó a la nación de Israel, otra vez, en términos de existencia. Entonces, lo único que conseguían ellos con estas revoluciones era que el pueblo desapareciera una y otra vez. ¿Por qué? Porque tenían corazones duros, hermanos, corazones que no se sometían al liderazgo, no querían, aunque estaban bajo el yugo romano, pero ellos no querían en su interior. Entonces estaban equivocados estos hombres. Jesús no vino con eso en mente. Y antes de que hubiera una salvación judía tenía que haber una salvación espiritual. Eso tenía que venir primero a ellos, hermano, lo espiritual. Entonces el plan de Dios no era lo que ellos pensaban o lo que ellos querían. Y cuando Jesús comenzó a hablar en el monte, podían imaginar la reacción de ellos. Esperaban que el Mesías viniera a aplastar a todos. Esperaban que el Mesías viniera con una espada a aplastar al enemigo. Pero él va y le dice, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, bienaventurados los mansos. Y ellos están ahí diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué tipo de Mesías es este? ¿Qué tipo de Salvador es este? Si nos dice que tenemos que ser mansos, nos dice que no peleemos, nos dice que nos sometamos. ¿No? Entonces, con esa actitud jamás vamos a poder derrocar a Roma. Aunque era una idea loca, hermano, porque no era imposible el imperio romano destruirlo.
Ellos decían, ¿quién quiere una multitud de cobardes, una multitud de gente mansa? Si es así, nunca vamos a derrotar a los romanos. Entonces, con estas palabras desanimó a los activistas políticos porque él no estuvo dispuesto a llevar a cabo una revolución. Porque lo querían, recuerden que lo querían hacer rey, a la fuerza. Y decepcionó a todos estos líderes porque él solo hizo buenas obras, no destruyó a Roma, sino que hizo buenas obras, sanó enfermos. Siempre estuvo a la orden nuestro Señor. Y esta es la razón por la que cuando vieron finalmente a Jesús capturado por los romanos, cuando vieron a Jesús allá arriba, lo vieron al lado de Barrabás. Por eso eligieron ¿a quién? A Barrabás. Estaban los dos. ¿Y qué gritó el pueblo? Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. ¿Por qué? Porque no le servía a Jesús. Porque era manso, era humilde. No era como Barrabás. Barrabás era un revolucionario, andaba con la espada en mano, eh, dispuesto a pelear contra Roma. No lo querían a él, azotado, castigado, con una corona de espina en su cabeza. Y no había belleza en él para que no lo desearan, como dice Isaías 53. No había forma deseable en él. Lo vieron y dijeron, suéltanos a Barrabás. Ese es el Mesías que queremos. Esa es la razón, hermano, por la cual después los judíos han sufrido toda la vida, toda su descendencia ha sido perseguida. Y cuando entregaron, cuando Pilato se lava las manos y dice que que la sangre de este inocente no sea sobre mí, ¿qué gritó el pueblo? Que sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. O sea, ellos mismos se echaron una maldición encima, hermano. Y cuando fueron llevados, capturados por Hitler, llevados a campos de concentración y campos de exterminio, fue exactamente por eso también, hermano. Porque ellos renegaron contra el Mesías y dijeron que su sangre fuera sobre su cabeza. Y ahí está la paga. Y todavía son perseguidos. Todavía, todos los días son atacados, hermano, por los palestinos. Entonces, este no era el modelo que ellos necesitaban. Barrabás se acercaba más a un tipo de Mesías que Jesús. Y por eso lo odiaron. Realmente lo odiaron, hermano, porque en estas fechas se recuerda a nuestro Señor cuando la entrada triunfante a Jerusalén, cuando dice, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Recibieron a Jesús con gritos, con aplausos. Este es nuestro Señor, este es nuestro Mesías. Y después, 7 días después, lo tenían crucificado, hermano. Entonces aparte de eso, hermano, eran gente hipócrita, gente que estaba donde, como decimos, calienta el sol solamente. Y una vez que ya no le servía a Cristo, ya lo crucificaron. Y lo odiaron porque Él no satisfizo las expectativas de ellos. Y una vez que Él murió, que terminaron con Él, esa fue la gota que derramó el vaso. Ahí fue cuando ya el Señor partió de este mundo a la presencia del Padre y dejó su legado, ¿cierto? Que Él iba a resucitar. Y ni aún así después creyeron eso, cuando Él resucitó. Aparte que, aunque se le haya aparecido a 500 personas, que lo vieron, aparte de sus discípulos. Entonces, después de esto ya no les importó nada a ellos, hermano. Después los apóstoles se pusieron en pie a predicar. Tuvieron que predicar siempre la resurrección. Entonces, tuvieron que predicar al Cristo, al Mesías, que tuvo que sufrir y morir. Y esto es lo que la Escritura enseña, hermano. Y tuvo que ser así, porque fue la paga por el pecado. Recuerden que el pecado completo fue sobre nuestro Señor Jesús. Y la paga fue
la sangre de nuestro Señor, derramando hasta la última gota, hermano. No fue un porcentaje, sino que fue toda su sangre que Él derramó en la cruz. Recuerden que cuando le enterró la lanza al soldado por el costado no salió nada de sangre, solamente agua. Porque Él ya había derramado todo, hermano, por nosotros. Aún así ellos no creían. Todavía tenían la expectativa esa del Mesías que lo iba a librar de los romanos. Jesús en el camino de Emaús dijo: si hubieses conocido las Escrituras habrían sabido que esto sucedería así, pero estaban decepcionados realmente, terriblemente decepcionados de Jesús. ¿Por qué? Porque eran gente, vuelvo a decirlo, ignorante, que no conocían o conocían la Escritura, pero era lo que ellos querían, no lo que la Biblia, la Escritura, el Antiguo Pacto decía acerca del Mesías, porque estaba ahí, hermano, está todo ahí, siempre ha estado ahí. Entonces nos preguntamos cómo es posible si todo siempre estuvo ahí, ¿por qué ellos nunca creyeron? ¿Por qué jamás aceptaron a Cristo como su Mesías? Ellos todavía lo esperan. Jesús solamente fue un iluminado para ellos, para los judíos. Todavía esperan ellos a su Mesías. ¿Cuándo vendrá? Está por venir, ¿cierto? La Escritura también nos enseña de que ellos van a recibir, o puede que reciban a su Mesías como el anticristo, que van a estar tan equivocados como en el principio, porque Él traerá paz y seguridad. ¿Recuerdan lo que habla Daniel? Paz y seguridad. Y se dice que se va a sentar en el trono de Dios. ¿Recuerdan que la Escritura también habla de eso? Entonces ellos van a estar otra vez equivocados, hermano. Otra vez van a estar equivocados al recibir al falso Mesías. Entonces, hermano, Él dijo: los mansos heredarán la tierra, los mansos. ¿Y cómo podías heredar algo siendo manso? Cuando todo esto le corresponde a las personas fuertes, no a los mansos. Entonces eso fue en contra de la filosofía de ellos, de la filosofía de vida que tenían estos hombres, que en la actualidad también está. Pero Él vino como un siervo a entregarse. Ellos ignoraron las escrituras de Isaías que presenta al Mesías como un siervo sufriente. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para sanar a los enfermos de corazón, liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para liberar a los que están oprimidos. Ese es un grupo de personas bastante tristes, hermano. Los pobres, ¿cierto? A los enfermos de corazón, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos y liberar a los que están oprimidos. Todo lo que nombramos, hermanos, son cosas espirituales. Todo es espiritual. Sanar a los enfermos de corazón. No era que Jesús iba a salvar a alguien que tenía, no sé, arritmias cardíacas y lo iba a sanar. Está hablando del corazón, de los sentimientos, de la persona que está triste, de la persona que está enferma. Liberar a los cautivos, a los que están bajo el yugo del diablo. Dar vista a los ciegos, dar vista a los que están cegados también por el diablo, cegados en el mundo, y liberar a los que están oprimidos. Pablo dijo en 1 Corintios: no muchos nobles, no muchos sabios, no muchos poderosos. Él ha escogido lo insensato del mundo. ¿Recuerdan ese pasaje? Lo necio del mundo, la escoria del mundo. Eso ha elegido nuestro Señor para avergonzar a los sabios. Él no vino para derrocar a Roma, Él vino a lavar los pies de los discípulos. Su vida entera fue una ilustración de humildad y servicio. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que dijo nuestro Señor. No estaba en su mente liberarlos. Sí liberarlos del pecado, sí salvarlos, sí traerles salvación a su pueblo. Entonces ellos no lo entendieron, hermanos, ni siquiera supieron para qué vino.
Ahora esto prepara el escenario para lo que él dijo en este sermón. No son los autosuficientes, no son los que se creen santos, no son los orgullosos o los fuertes o los arrogantes, y los que tienen confianza en sí mismos y los satisfechos. No son los religiosos los que entran en mi reino. No solo los quebrantados y los que lloran, los mansos, los hambrientos, los sedientos, los misericordiosos, los puros, los pacificadores y los perseguidos. También los calumniados, los que nunca se vengan. Ellos son los ciudadanos del reino. Y con esto los mató, hermano, porque era contrario a lo que ellos pensaban. Ellos decían que este no podía entonces ser el Mesías. Estaban con la cabeza, hermano, que ya les explotaba a estos hombres porque no podían comprender a Jesús. De hecho, nunca lo entendieron, nunca lo comprendieron. Por eso lo mataron, hermano. Por eso lo colgaron en aquella cruz. Y ellos olvidaron eso, hermano. Pensaban que Dios necesitaba superestrellas, que Él necesitaba a los más poderosos, a los ricos, a los famosos. Y esto nunca, jamás ha sido así. Porque Pablo lo dice, que lo menospreciado del mundo, eso escogió Dios para su reino. Entonces nuestro Señor vino y simplemente puso el dedo donde estaban lastimados. Él dijo, mira, ¿quieres estar en mi reino? Los que están en mi reino son los que están en bancarrota espiritual. En el verso 3, ¿cierto? Los que lloran, los mansos, esos son los que están y entrarán en mi reino y serán bienaventurados. Entonces, que quebrantado en espíritu se centra en mi pecaminosidad. Eso es cuando estoy quebrantado en el pecado. Manso se centra en la santidad de Dios. Dos lados de lo mismo. Quebrantado en espíritu porque soy un pecador y manso porque Dios es tan santo en comparación a mí. No hay comparación, ¿cierto? La santidad de nuestro Dios con nosotros. De otra forma, quebrantado en espíritu es negativo y resulta en el lloro. Mansedumbre es positivo y resulta en buscar la justicia. Eso es ser manso, buscar la justicia. Esa es la belleza de esta secuencia, hermano. Hay una progresión aquí. En primer lugar, de este quebrantamiento, del sentido tremendo de pecaminosidad, que es negativo y que resulta en lloro, en llanto. Y después de pronto se comienza a ver el otro lado de esto, comienza a ver a un Dios santo, y eso provoca en nosotros mansedumbre. Y también provoca tener hambre por su santidad y por conocerlo cada día más a Él. Felicidad, dice entonces nuestro Señor Jesús, bienaventuranza. Y eso es para personas así, como esta, personas que son realistas acerca de su pecado, personas que reconocen que son pecadores, que reconocen que están en bancarrota y que se arrepienten por su pecado. El resto de las personas quedan fuera del reino, hermano, porque no pueden entender y no pueden comprender estas palabras. Recuerden que vimos también que el Sermón del Monte, este sermón era para sus discípulos, ¿ya? En primera instancia era para sus discípulos, para los apóstoles, porque lo dice ahí la Escritura. Los demás solamente escucharon, no podían hacer nada de lo que estamos nosotros viendo ahora porque le pertenecen al mundo, no son ciudadanos del reino. Entonces, como podemos ver acá, los celotes estaban diciendo que querían un Mesías militar, un reino militar. Los fariseos estaban diciendo que querían un Mesías milagroso, simplemente, cierto, de milagros espectaculares. Y hasta el día de hoy el mundo todavía tiene problema con eso, hermano. Nuestro mundo asocia la felicidad y el éxito con la fortaleza, con la confianza, la certeza y la supervivencia del más fuerte. Y la conquista y el poder. Con ello se asocia el que tiene fama, el que es popular. Y este no fue el camino de nuestro Señor Jesús, sino que fue lo contrario. Porque el mensaje de Él era para que nosotros alcanzáramos salvación espiritual, hasta el día de hoy.
Él también lo dijo que debíamos hacer nosotros tesoros en los cielos, no en la tierra. En Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Aquí lo resalta después Pablo. Y ahí está el reino de Dios para los mansos. En Tito 3:12: no hablen mal de nadie, no sean beligerantes, sean gentiles, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Algo muy simple, hermano, ser manso, con todo el mundo, con todos los hombres, ser manso. Colosenses capítulo 3, verso 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables en misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre. Lo vuelvo a mencionar, siempre lo menciona, hermano. ¿Por qué lo menciona? Porque está dentro de la bienaventuranza. Ellos conocían todo esto. Por eso se tomaban de estas palabras de nuestro Señor Jesús. Vístanse como escogidos de Dios, sean santos, ámense unos con otros, que sea en entrañable misericordia, sean buenos, sean humildes, sean mansos. ¿Difícil? Difícil, ¿cierto? A veces se nos sale ese viejo hombre que no quiere ser manso, que no quiere ser humilde, que no quiere nada de esto, sino que quiere venganza, quiere lo contrario. Quiere fuego, como los discípulos, ¿cierto? ¿Por qué no hace llover fuego del cielo, Señor? Cuando le dijo Pedro, quería destruirlos a todos con fuego. Salmo 22 dice, verso 6, los mansos comerán y estarán satisfechos. Alabarán a Jehová los que buscan, su corazón vivirá para siempre. Entonces, como podemos ver, hermanos, esta vida eterna le pertenece a los mansos, a los que lloran. ¿Pero lloran por qué? Por el pecado, arrepentidos por el pecado. Para los pobres en espíritu, para los que reconocen que estamos en una bancarrota espiritual, hermano. Contrario, ¿cierto?, a los fariseos, contrario a un corazón altivo, a un corazón que se cree autosuficiente, que puede hacer usted las cosas por usted mismo, que no necesita a Dios, que no necesita nada, solamente necesita el pensamiento, la mente, la inteligencia para poder desarrollarse. Eso están fuera del reino del Señor. Porque por más capacidad que tengamos, hermano, todo viene de parte de Él. De Él mana la vida. De Él viene todo lo que nosotros podamos hacer, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, todo viene de parte del Señor. No podemos jactarnos, hermano, de ser inteligente o ser bueno para los negocios o ser bueno para el trabajo, lo que sea. Todo viene de parte de nuestro Padre. Él nos capacita. Él nos da todas las cosas en nuestras manos para que nosotros las administremos. Entonces, en ese sentido, hermano, nosotros debemos guiarnos en este mundo como estamos viendo ahora en las bienaventuranzas. A lo mejor nos va a costar, hermano. Nos va a costar porque tenemos ese viejo hombre que a veces aflora, nos juega en contra muchas veces. Entonces debemos tener en cuenta cuando tengamos dificultades o problemas o lo que sea, acordarnos de esto. Acordarnos de las bienaventuranzas, que debemos ser mansos. Recordar a nuestro Cristo que ni siquiera Él tuvo palabras de maldición cuando lo escupieron, cuando lo golpearon, cuando laceraron su carne, después cuando lo crucificaron. Él podría haber llamado a una legión de ángeles, hermanos, y haber destruido todo, pero no fue así. Él mostró humildad en todo momento. Y así es como nosotros debemos comportarnos. Debemos ser personas humildes, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Le damos gracias, Padre, por este mensaje. Le damos gracias por este tiempo que nos entregas, Señor, para poder escuchar tu palabra, tu mensaje, Dios. Te pedimos perdón si hemos fallado, Padre. Te pedimos perdón si hemos fallado en alguna de estas cosas que tú nos estás diciendo que debemos andar en ellas. Pobres en espíritu, mansos, llorar por nuestro pecado. Te pedimos perdón si estamos fallando en alguna de estas, Señor, y también por las que vendrán, las que estaremos viendo, Dios. Ayúdanos, fortalécenos cada día, capacítanos, Señor, para ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor, conforme a lo que tú quieres para nuestra vida. No ser altivos, no menospreciar a los demás, porque al altivo tú lo miras de lejos, Señor. Pero al que es humilde, tú lo exaltas, Padre, tú lo bendices, tú lo alabas, Señor, porque es un reflejo de tu Hijo Cristo Jesús. Por eso queremos ser como nuestro Señor. Cada día, Padre, queremos parecernos más a Él.
Queremos ser como nuestro Cristo. Y así llamarnos dignamente cristianos, Señor. Pequeños Cristos. Bendícenos a cada uno de los que estamos en este lugar. Danos sabiduría, inteligencia, danos fe, confianza en ti, Padre. En que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. En que tú tienes el control de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestras finanzas, de nuestra familia, Señor. Tú tienes el control de todas estas cosas, Padre, porque si los pájaros, los pajarillos que vuelan día a día no se preocupan de nada, ni del alimento, y tú los sustentas, Señor, ¿cuánto más nosotros que somos tus hijos? ¿Cuánto más nosotros que somos tus hijos, Señor, nos recibiremos más y más de esas bendiciones que tienes preparadas para nosotros? Muchas gracias, Señor. Si alguno tuviera enfermedad, dolencia, Señor, sánalo en esta hora, Padre. Si alguno estuviera atribulado en espíritu, en su mente, con problemas, trae paz, trae tranquilidad, trae consuelo, Señor. Sabiendo que todas las cosas siempre nos ayudarán para bien, para los que te aman, Señor. Damos gracias por la vida de Verónica, que está hospitalizada, Señor, que todo salió conforme a tu voluntad, Padre. Agradecemos que ella esté bien, agradecemos que todo haya salido bien, Padre. Hay una bendición para la vida de tu hija, Señor, que aumenta su fe, también su confianza, la esperanza en que tú tienes el control de todas las cosas, mi Señor, que tú tienes el control de su vida y de todo lo que ella puede hacer y lo que está por venir. Todo tienes tú el control, Padre. Gracias, Señor. Dejamos este servicio de alabanza, de palabra que tú nos has entregado, y agradecemos todo, Señor, todo lo que has hecho con nosotros en el día de hoy, como has trabajado en nuestros corazones, en nuestra vida. Y recibe esta alabanza, recibe lo que hemos cantado, porque son para ti, mi Señor. Son para ti, Padre, que haya llegado como un perfume agradable ante tu presencia. Y gracias por esta palabra que cada día nos enseña y nos fortalece nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga.